Bueno, buenas tardes. Primera vez que dicen bien mi apellido. Siempre me ponen otros apellidos, pero muchísimas gracias. Como dicen en la presentación, llevo 4 años acá en la dirección técnica, en donde me soportan ya 2 presidentes y estoy muy orgulloso de poder darle este servicio a la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Dentro de todos los temas que tratamos en mi departamento, hacemos el estudio de contratación pública anual. Obviamente no solamente lo hago yo, sino lo hace todo mi equipo. Andrea es uno de las personas responsables y pues obviamente no es mérito solamente mío, sino de todo mi equipo. Muchísimas gracias. Bueno, empecemos con lo que nos atañe. Vamos a hacer una pequeña historia de qué es o de cómo empezó el estudio de contratación. La Sociedad Colombiana de Ingenieros siempre ha estado comprometida con el desarrollo y la promoción de la carrera y de la ingeniería, ¿sí? Es de ahí que nosotros desde hace más de una década iniciamos con este gusanito de la contratación pública y hemos empezado desde el 2010 en la realización del 30 Congreso Nacional de Ingeniería, en donde empezamos con nuestras inquietudes sobre los problemas de contratación que tiene el país. En ese congreso se concluyó que era necesario disponer de pliegos uniformes y no dejarlos a la discrecionalidad de funcionarios de las entidades contratantes. Básicamente eso fue en la edición, pues se puede consultar en la edición 914 de la revista Anales de Ingeniería. En el año 2013 se hizo el primer estudio de contratación en el marco del Congreso Nacional de Infraestructura organizado por la Cámara Colombiana de Infraestructura, en donde la doctora Diana Espinosa, nuestra expresidente, advirtió al gremio de la ingeniería que más del 60% de las licitaciones públicas solo tenían de 1 a 3 participantes. Pues esto era gravísimo. En ese momento se hizo este mapita en donde se veía, obviamente todos los que son departamentos en rojo, que los departamentos en rojo tenían unas participaciones en licitaciones públicas de menos de 3 proponentes. En el año 2014 ya empezamos de manera sistemática a realizar, digamos, el estudio de contratación, ahora sí de una manera científica. ¿Qué hicimos? Cogimos el SECOP 1 en esa época y entramos a todas las licitaciones, concursos públicos y analizamos cuántas personas o cuántas eran la participación por cada licitación, concurso público, cuántas propuestas se tenían presentadas por cada proceso. En ese año 2014, pues empezamos a ver un comportamiento dramático en el país. Y si ustedes ven, básicamente 1, 2, 3, 4 departamentos tenían una participación de más de 10 proponentes en promedio por las licitaciones públicas, que eran en ese momento Antioquia, Caldas, Risaralda y Nariño. Teníamos 12 municipios que presentaban en ese momento una participación de entre 4 propuestas y 10 propuestas por cada licitación, que se concentraban generalmente en Cauca, Tolima y Cundinamarca, y en el resto del país 1.105 municipios presentaban promedios de licitación de menos de 3 proponentes. Pues dramático, ¿no? En el año 2015 hicimos nuestro estudio. Eso, como ustedes bien saben, la Sociedad Colombiana de Ingenieros pues no tiene recursos, arañando recursos digamos que de nuestro funcionamiento. Hicimos el estudio y nuevamente encontramos unas participaciones supremamente bajas. En ese momento, si ustedes veían, Antioquia, Caldas, Risaralda tenían participaciones de más de 10 proponentes. Santanderes, Cundinamarca, Tolima, Cauca y Nariño entre 4 y 10 proponentes, y del resto del país
1006 municipios tenían participaciones de menos de 3 proponentes. Terrible, ¿no? Yo quiero que se pongan en la cabeza este mapa. Si ustedes han visto la variabilidad de los, digamos que de los departamentos que están puestos en rojo, pues no cambian. La tendencia siempre ha sido que los departamentos que tenemos en verde y en amarillo son los que siempre han tenido unos procesos que se puede decir promueven la presentación de licitaciones. En el año 2016, con base en la insistencia de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, obviamente también aunado a otras agremiaciones como la Cámara Colombiana de Infraestructura, seguía insistiendo en la necesidad de combatir la presentación de únicos oferentes. ¿Por qué? Aunque esto no es un indicador de que hay corrupción, la presencia de menos de 3 proponentes indica que hay algo raro. Pongamos en el INVIAS, yo siempre la pongo como referencia, cualquier licitación del INVIAS tiene siempre más de 10 proponentes. Una licitación de obra pública tiene 100 proponentes. ¿Por qué? Porque la confianza que le da digamos que una participación amplia o una participación que sea objetiva al proponente, pues eso beneficia en la presentación de propuestas, ¿sí? Digamos que ahí está nuestro indicador, va ligado en la confianza del proponente a presentar su propuesta. En el 2016, miren la tendencia, lo mismo. Antioquia, Santander, Cundinamarca, Valle, Cauca y Nariño fueron digamos que los departamentos que conservaron unas presentaciones de proponentes en promedio entre 4, 10 y más proponentes. De resto, 338 proponentes, en este caso se midió parcialmente en el 2016, tenían participaciones de menos de 3 proponentes. Entonces, en este 2016 se apoyó el articulado presentado al Congreso de la República por el Ministerio de Transporte, que siempre nos ha ayudado en esta batalla, al Congreso de la República, en donde se incluía el establecimiento para la presentación de pliegos tipo de contratación. Ya en el 2017, por fin empiezan a dar frutos, y la Sociedad Colombiana de Ingenieros y, como mencionaba, la Cámara Colombiana de Infraestructura, durante el periodo legislativo 2016 y 2017, hicieron el acompañamiento técnico al senador Hernán Andrade y Telésforo Pedraza para que presentaran el proyecto de ley para la implantación de pliegos tipo. Ese esfuerzo por fin se logró con la expedición de la ley 1882 el 15 de enero del 2018. Esto, si ustedes ven acá el 2017, la misma tendencia. Antioquia, Santander, Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca, entran unos, salen otros, pero la tendencia del país es la misma, ¿sí? En el 2018, a partir de la promulgación de la ley 1882 y por la invitación de Colombia Compra Eficiente, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, también acompañado también de la Cámara de Infraestructura, tuvimos el honor de hacer parte de la mesa de implementación de los documentos de pliegos tipo, que al final hicieron que se implementara el pliego tipo el año pasado, a comienzos de abril del año pasado. Todo este acompañamiento terminó con unas ruedas de presentación ante todas nuestras regionales de los pliegos tipo, y por fin pudimos materializar, después de 8 años, que nos pusieran atención y que se generaran los pliegos tipo digamos que para pluralizar la presentación de licitaciones en el país. Estos pliegos tipo solamente salieron para infraestructura, valga la pena aclarar. En el 2019, y como digo, teniendo en cuenta que la Sociedad Colombiana de Ingenieros hacía estos estudios con mucho esfuerzo económico, suscribimos un convenio con el Ministerio, con el Instituto de Estudios del Ministerio Público, y logramos una financiación para hacer los estudios del 2018, que estaban un poco atrasados, y ver el monitoreo de cómo iban los pliegos tipo entre abril y agosto del 2019, pues para ver
qué estaba sucediendo, si estaban funcionando, si no estaban funcionando. El objetivo de este estudio fue analizar la contratación en la infraestructura departamental municipal del 2018 y, como les digo, ver cómo estaba el 2019 y ver con unas mesas de trabajo qué riesgos de probidad y qué recomendaciones, sentándonos con diferentes profesionales, no solamente ingenieros, sino abogados que tuvieran experiencia en contratación pública, qué riesgos había adicionales y qué recomendaciones nosotros podríamos hacer al gobierno nacional para implementar o para complementar esos pliegos tipo. ¿Cómo se realiza el estudio? Muy rápidamente les cuento. Este estudio es un camello. ¿Por qué? Porque nos metemos en el SECOP 1 y en el SECOP 2 y analizamos cada una de las gobernaciones, que son 32, de las alcaldías municipales, de las secretarías de Bogotá, de los institutos descentralizados de Bogotá y de las alcaldías locales de Bogotá, y vemos toda la contratación que han hecho: licitación pública, concurso de méritos, subasta invertida, etcétera, etcétera, y eso se tabula en grandes tablas y en grandes bases de datos para determinar, pues entre otros datos, cuáles son el número de participantes en las licitaciones y sacar, digamos que nuestros mapas comparativos. Desde el 2014 nosotros empezamos con las modalidades de selección abreviada, concurso de méritos y licitación pública, y en el 2014 solamente teníamos pues el nombre, la cédula, los integrantes de los consorcios, el número de proponentes, el valor del contrato y objeto de tipo de contrato. Esa era la información que se sacaba. A partir del 2016 adicionamos la subasta como complemento del concurso de méritos, la licitación pública y la selección abreviada. Y en el 2018 lo que hicimos fue sacar información para saber cuáles eran los criterios de calidad que utilizaban los diferentes entes, porque ustedes saben que los criterios de calidad acá es que le piden un programa de obra y pues le califican a una persona o a un proponente 10 y al otro le ponen 0 porque sí, para darle la contratación porque chévere, y el número de proponentes habilitados, ¿sí? ¿Qué resultados tuvimos 2018? Entonces 2018, como ustedes se podrán ver, vamos a hacer primero lo que son gobernaciones como tal. Entonces vemos la comparación, lo que son gobernaciones, pues en grande medida, esto es 2016, 2017 y 2018, pues vemos que pues básicamente no cambia el plano, no cambia el mapa. Tenemos los mismos departamentos, que los que tienen en verde, que tienen más de 10, en promedio más de 10 proponentes presentados por licitación, se conservan, que son Antioquia, Santander, en algunos casos entra y sale Nariño, Cauca siempre ha estado entrando y saliendo, digamos que en promedio amarillo, y Cundinamarca siempre ha estado en promedios entre 4 propuestas y 10 propuestas por licitación en promedio. Acá hay una diferencia, y es que en el año 2018 antes teníamos cuántos proponentes se habían presentado, pero en el año 2018 medimos de esos proponentes que se presentaron cuántos fueron habilitados. Eso no lo habíamos medido antes, y la respuesta fue un poco preocupante, porque una cosa es los proponentes presentados y otra cosa es lo que hacen para sacar a los habilitados. Entonces, si ustedes se miran en el 2018, pues el indicador es más preocupante, porque aunque hay pocos proponentes en promedio, los habilitados disminuyen 2 puntos porcentuales, ¿sí? 2 puntos. Ahora bien, pues digamos que en promedio, pues, mire, en el 2016 teníamos solamente el 9% de licitaciones públicas en el país que tenían más de 10 proponentes. En el 2017, 8%. Y en el 2018, un 15%, subió un poquito. Acá lo que hicimos fue ver qué tenemos, la comparación en gobernaciones en el 2019.
En el 2019, pues como no había, solamente monitoreamos 4 meses, lo que hicimos fue hacer, trabajar con los datos que existían, y lo que vemos es que en algunos casos, departamentos que siempre fueron o que tuvieron rojo, han cambiado a verde, ¿sí? Y hay unos departamentos pues que estaban en amarillo que cambiaron a rojo. Entonces vimos que en cuanto a gobernaciones, de pronto el número de licitaciones pues no era suficiente para tener datos conclusivos. Estos son los resultados de selección abreviada, concurso de méritos y subasta. La voy a pasar rápido porque me quedan 5 minutos. Y acá el tema de departamentos, que es el consolidado de los municipios, pues da algo muy, digamos que muy terrible. Acá básicamente, ¿qué se hace? Se hace el promedio de los municipios de cada departamento, y con base en eso se sacan qué departamentos en promedio, conformado por sus municipios, pues tiene el mejor indicador. Pues en este caso toda Colombia está en rojo, pues eso es terrible. Y solamente Caldas y Santander es el que sacan más o menos la cabeza en municipios en contratación de Colombia. Como ustedes pueden ver, el 2% en el 2016, el 1% de licitación públicas en el 2017 y el 2% en el 2018. Sin embargo, acá es lo interesante del estudio. Acá hicimos la comparación 2018 y 2019, y miren que el pliego tipo, pues con estos pocos datos, ha hecho que departamentos que tradicionalmente, o el promedio de sus municipios que tradicionalmente estaban en rojo, han cambiado en amarillo. Entonces eso da alguna esperanza de que el pliego tipo de infraestructura pues está funcionando de alguna manera. Selección abreviada, concurso de méritos, subasta. Y voy a hacer, Bogotá lo voy a pasar muy rápido porque quisiera llegar al tema de las mesas de trabajo y las conclusiones, que yo creo que es lo que sacamos en este estudio. Obviamente las conclusiones acá pues no es hallar científicos, sino, o sea, no hallamos que el agua moje, porque son conclusiones que digamos que cada uno puede hallar con su propia deducción. Pero digamos que este es un documento que teníamos que entregarle a la administración pública para dar las recomendaciones de la Sociedad Colombiana de Ingenieros para que se aplicaran adicional a los pliegos tipo, porque no podemos quedarnos con los pliegos tipo, sino que tenemos que hacer todo lo posible para que los pliegos tipo sean un medio, pero todo lo posible para que podamos implementar controles adicionales para que la contratación pública siga mejorando. En este caso, pues obviamente tenemos cuáles son los riesgos de probidad, tenemos el manejo político de la contratación, la ausencia de una entidad que vigila, la deficiencia en herramientas tecnológicas, porque ustedes, aunque no lo crean, el SECOP 1 y el SECOP 2 tienen unas deficiencias muy grandes, sobre todo en el manejo de la información y en la carga de la información. La falta de competencia de funcionarios públicos, acá no estamos diciendo que son incompetentes, sino la falta de formación de los funcionarios públicos en hacer estudios previos y en la promoción de licitaciones y pliegos de condiciones, y la mala planificación de la compra pública. Los elementos requeridos para una efectiva aplicación de pliegos tipo, como conclusión, lo que hicimos fue un cumplimiento de los requisitos legales, fortalecer la capacidad técnica administrativa contra la corrupción, fortalecer la capacidad institucional para gestionar los cambios, asegurar la integridad de los funcionarios públicos, que es lo más difícil, creo yo, separación de la actividad política de la actividad administrativa y técnica, que siempre ha sido la lucha de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con que el Congreso se meta en manipular los pliegos tipo de alguna manera, y los principios que debería regir la contratación del país. Cumplimiento de los requisitos legales en el marco de las necesidades de las comunidades. Unos funcionarios proclives a la integración y el respeto. Un funcionamiento integrado de las partes interesadas. El seguimiento, medición del proceso de contratación. Transparencia y los criterios y controles sobre la contratación. Acá es muy importante lo que yo les mencionaba. Nosotros en la sociedad vemos que el pliego de condiciones tipo sí tiene o sí representa o sí se ha monitoreado alguna mejoría, pero creemos que no nos debemos quedar ahí, porque los pliegos tipo tienen una condición, y es que los hacemos inmodificables, digamos.
La idea es que con base en estos estudios los pliegos tipos se vayan adicionando y se vayan complementando para permitir unos ajustes en la contratación pública y adicionalmente que hayan controles de las entidades de control público que permitan a las entidades, o sea, que permitan hacer el control fiscal efectivo a las entidades que no estén implementando el pliego tipo, porque aunque ustedes lo crean, el tema regulatorio supuestamente se tiene que hacer desde abril del año pasado, muchos municipios de Colombia, muchas gobernaciones o varias gobernaciones no los aplican. Las recomendaciones al final, ya para terminar: desligar la elaboración de los pliegos tipo de los entes o intereses políticos, fortalecer el principio de planeación de las entidades públicas. Los pliegos tipo deben permitir su perfeccionamiento, lo que les mencionaba ahora, a partir de las experiencias de aplicación, y sanciones tácitas a los funcionarios que no implementen el pliego tipo. Básicamente ese es el resultado. Muchísimas gracias por estar acá y